Diputada está presentando su libro este libro de su autoría, en lo que nos muestra un poco la realidad que a veces nosotros sabíamos pero que no la veíamos reflejada ni en los papeles ni menos en una página del libro. Pero bueno, un poco sobre el libro también va a hablar Pablo Larín, para interiorizarnos un poco más del tema, y por supuesto Margarita, que va a contar toda la historia, un poco ya nos adelantó en la conferencia de prensa, de cómo llegó a concretar este trabajo, y seguramente va a quedar abierta las preguntas si es que alguno de ustedes desea hacerla. Pero antes de continuar, vamos a anunciar que nos están acompañando distintas autoridades de la región que han estado con nosotros. Mira, Vara, ¿no? Yo entiendo un poco tu letra. ¿No? ¿Tuya tu letra? ¿Ah, sí? Mira, vos que viste la primera, vas a ver la segunda. Buenas noches. Valeria Arata, Mario Meoni, Gilberto Alegre, Hernán Albizu, Gustavo de Pietro y Marcelo Díaz. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, como les decía, ¿sí? ¿Tu productor también? Ducos. Bueno, perfecto. Bueno, reiterar eso nada más, bueno, a los que nos están visitando de distintas localidades de la región, el agradecimiento por que estén aquí, a todos ustedes los tengo que decir que nos acompañan. Muchísimas gracias, Norma. Pablo, si querés interiorizaros un poco en el comienzo. Bueno, buenas noches de nuevo. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores de esta presentación por la invitación, a Gustavo, a Jorge y a todo el equipo. Y bueno, quiero ser sumamente breve porque creo que todos vinimos y lo que todos queremos es escuchar a la protagonista, a Margarita. Así que simplemente recomendarles a quienes no lo han hecho todavía la lectura de este libro. Yo Acuso es un libro que cuenta en tono de denuncia la historia reciente de la Argentina, que a veces de tan reciente parece que por momentos perdemos la perspectiva de todo lo que lamentablemente ha pasado en nuestro país en estos últimos tiempos. Esta semana hablábamos por allí en el bloque de algunos de los hechos que están relatados en el libro y que realmente parecen increíbles. Y también coincidíamos en que lo que le da claramente y contundentemente credibilidad a cada página de este libro es el peso que tiene la firma de su autora. Porque más allá de cualquier posicionamiento político que podamos tener, me parece que todos vamos a reconocer en una dirigente como Margarita Stolbizer algunos valores fundamentales, como su coherencia y sobre todo su conducta a lo largo de su vida pública y de su vida política. Y hay una frase que creo que hoy viene más al caso que nunca por el contexto, porque es una frase de Moisés Levenson, que alguna vez dijo: doctrina para que nos entiendan, pero conducta para que nos crean. Doctrina para que nos entiendan, pero conducta para que nos crean. Y creo que ahí está la importancia también de este libro, no solo en lo que el libro cuenta, sino además quién lo está contando. Dije que iba a ser breve y voy a cumplir, así que gracias de nuevo por la invitación y gracias a ustedes por la atención. Bueno, le damos la palabra a esta visitante de lujo que tenemos hoy aquí en nuestra ciudad para que nos cuente, como les decía al comienzo, cómo surgió todo esto y que hoy está volcado en esta página. Margarita. Me voy a parar. Bueno, lo primero que quiero, por supuesto, es agradecer. La verdad es que a mí me hace muy, pero muy feliz, más que en lo personal, porque una presencia tan plural, tan diversa, con tanta generosidad, porque siempre creo que sobre todo cuando un dirigente político viene a escuchar a otro, hay un gesto de generosidad que yo necesito valorar con la presencia de muchas personas que están hoy aquí, pero además porque siento que esta posibilidad de un encuentro es realmente la
la recepción a lo que intenta el libro como intención, ¿no? Yo no voy a contar las denuncias, porque la verdad que los medios las han contado demasiados, hay muchos papeles que están en la justicia. Lo que quiero hablar es de cuáles son algunas hipótesis que plantea el libro, pero más que nada de la intención. Y un poco la intención es lo que yo veo reflejado en este ámbito. Es que pensemos realmente, y eso es la intención principal del libro, es una invitación a una reflexión colectiva sobre lo que nos pasó para que no nos vuelva a pasar. Soy una convencida que los altos niveles de corrupción que hemos visto en los últimos años fueron lamentablemente, y esto es parte de los reconocimientos que yo hago, fueron también el resultado de los altos niveles de convalidación social que hubo. De una sociedad que en gran medida miró para otro lado, de los muchos que cuando sienten tranquilidad de bolsillo empiezan a ser indiferentes a las cosas que ocurren. Hubo miedo también, hubo mucho silencio debido al miedo, porque también es cierto que el poder se utilizó cuando no era para cooptar, para disciplinar, también se utilizó para expulsar y para perseguir. Entonces fuimos una sociedad que por distintas razones, por miedo, por anomia, indiferencia o complicidades también, miró para otro lado. Entonces ahora lo importante es que podamos darnos cuenta de eso, y yo siento que lo que nos está ocurriendo es eso. Tal vez las sociedades necesitan tocar fondo para salir adelante. Tal vez fue, esta es mi convicción, la explicitación tan obscena de esas imágenes que hemos tenido en este año. Eso es lo que ha hecho reaccionar. Dicen, no por casualidad, que las imágenes valen mucho más que las palabras. Y este año esas imágenes tan groseras, ¿no?, de las montañas de dólares que salían de la caja de seguridad o en la puerta del convento, todas esas cosas fueron tan brutales que me parece que son las que nos han hecho reaccionar. Y yo siento un poco eso en la calle, y siento también esto en una convocatoria tan masiva. Yo creí que venía una reunión más pequeñita en realidad, y siento que esto es en realidad el asumir un compromiso. Esa es la esperanza que yo siento, y es lo que intenta el libro, generar una esperanza sobre un pacto de los argentinos, que así como alguna vez los argentinos dijimos nunca más a un golpe militar que interrumpa la estabilidad institucional y viole los derechos humanos, hoy tenemos que decir nunca más a la corrupción. Y también lo que intenta el libro es movilizarnos un poco, porque por lo menos así es como yo trato de transmitirlo. Necesitamos amarrearnos frente al dolor también. Es reconocer que la lucha contra la corrupción no es una posición meramente moral. Por sobre todas las cosas necesitamos reconocer los costos económicos, sociales y humanos de la corrupción. Yo cuento en el libro lo que para mí fueron los 3 episodios que más me conmocionaron en lo personal, y lo hago con la intención de conmocionar a los demás, ¿no? El primero fue el caso de lo que se llamó la mafia de los medicamentos, ¿no? Cuando un grupo de relaciones mafiosas de funcionarios, empresarios y sindicalistas truchaba los medicamentos destinados a enfermos terminales. Pocas cosas puede haber más crueles, más ruines que eso, y la verdad es que a mí me pareció que alguien que llegaba a utilizar su poder para eso realmente no merece tener esos espacios de representación popular. Como si eso fuera poco, después me pasó y me choqueó mucho, porque yo vivo a muy pocas cuadras del ferrocarril Sarmiento en la localidad de Morón, en Castelar, y la verdad es que mis vecinos, mis hijos muchas veces subían en ese tren a la mañana que iba a la estación de Once. Cuando el 22 de febrero más de 50 personas murieron en ese tren al llegar a la estación Sarmiento, la verdad es que yo tengo además muy en mi cabeza, en mi memoria, la imagen de María Luján Rey, que era esa madre que pasaba por todos los hospitales buscando a su hijo, y algunos le decían no estaría, habría tomado otro tren, estará en otro lado, y ella reflejaba en su desesperación que ella sabía que su hijo iba en ese tren y lo encontró 2 días después apretado entre los vagones, ¿no?
Entonces, eso para mí fue muy fuerte y en pocos casos, pero en ese sí, hubo un fallo judicial que estableció con mucha claridad que el resultado de esas muertes en la estación de Once eran el resultado prácticamente inexorable de la maraña de las relaciones mafiosas, otra vez de funcionarios públicos, sindicalistas y empresarios, que en lugar de destinar la plata al mantenimiento de los trenes, llenaban sus cuentas, sus bolsillos y gozaban de los departamentos en Miami y de tantas otras cosas. Y el tercer episodio es el de la fundación de los sueños compartidos de las Madres de Plaza de Mayo. Porque la plata que se llevaron en esa fundación que maneja Eve de Bonafini y Loyo Klender, se fueron los sueños de las familias más pobres. La verdad es que la crueldad de robarse la plata de la gente más pobre. En nuestro país hay muchos, y a veces a mí me pasa, jóvenes que hasta tienen buenos sueldos y no pueden adquirir una vivienda propia, pero ni que hablar cuando la plata va a los más pobres, que viven en condiciones de exclusión absoluta y la verdad tenían que mirar y presenciar, se llevaron casi 1.000 millones de pesos. Y esto lo relaciono con la otra cuestión que tiene el libro, sobre lo que también a mí me parece que es importante reflexionar, que es todo esto que se ha hecho, este saqueo que se ha hecho de la Argentina, fue atrás de lo que usaron como pantalla, que fue el relato. Si algo han tenido ha sido una eficacia comunicacional extraordinaria, que fue la instalación de un relato sobre ellos mismos que nada tenía que ver con la realidad de lo que eran. Entonces nos hablaron, sobre todo toda la última etapa del gobierno de Cristina, la verdad, es que era una cosa a veces hasta tan fuerte del proyecto nacional y popular y todas estas cosas que nos vendían, y atrás de eso se estaban robando a la Argentina. Y lo hicieron, por eso lo vinculaba con el tema de las madres, atrás de una bandera en la cual nos hablaban de los derechos humanos. No solamente nunca se preocuparon de los derechos humanos realmente cuando muchos perdieron la vida o arriesgaban sus vidas en la Argentina y ellos estaban en algún sitio haciendo plata, sino que nos hablan ahora de los derechos humanos cuando se roban la plata de los hogares pobres. Entonces, esas cosas son sobre las que nosotros tenemos que reflexionar, porque también hay que desenmascarar la mentira. No se puede hacer política mintiendo. Y también lo que hago es reivindicar la política, porque esta es otra de las cosas que me parece que son centrales. Porque si no, todo es lo mismo, todos están en la misma bolsa, y yo siento que nosotros, sobre todo quienes estamos y militamos y creemos en la política, tenemos la obligación de reivindicar la política y de demostrar que se puede y se debe hacer política y gobernar y gestionar los recursos públicos honestamente. Ese es el desafío que nosotros tenemos. No necesitamos que nadie venga a hacer la lavandería de la política. Nosotros somos los primeros que tenemos que hacerlo y demostrar que se puede trabajar en la actividad política y vivir decentemente sin quedarse con lo ajeno. Se instala mucho, y en estos días sobre todo que se está discutiendo el tema del financiamiento, de las campañas y demás, hay mucha historia interesada en hacer creer que para hacer política hay que tener mucha plata y que quedarse con la plata o los recursos públicos está permitido porque en definitiva es para hacer política. Y esto no es así. Y somos nosotros los que tenemos que decir que esto no es así. Porque además, cuando llegamos a funciones públicas y somos honrados con la representación popular, con el voto, con el acompañamiento, la verdad es que uno termina siendo depositario no solo de las demandas, de los reclamos, de la representación, también de los sueños y de las esperanzas de la gente, que el día que va y pone un voto, lo hace confiando en nosotros. Y yo creo que nosotros tenemos que pensar en eso. Yo a veces me junto con sectores empresarios y discute todo eso, y yo digo, empecemos alguna vez a pensar no como empresarios, no como sindicalistas, no como políticos, sino como ciudadanos, sabiendo además que lo que nosotros estamos haciendo es una forma de construir un futuro para nuestros hijos y sobre qué valores nosotros queremos educar y formar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces el libro apunta a eso.
La otra cuestión también relacionada con esto, que es algunas de las hipótesis que plantea el libro, es el papel tan importante, tan fuerte y para mí tan perverso que se le ha dado al papel del dinero. El dinero, muy relacionado con el poder, porque algo que se demostró también era como que necesitaban plata para quedarse y tener poder, y cuanto más poder tenían, más se enriquecían, ¿no? Pero el poder servía para convencer, para persuadir, para cooptar, para comprar, para disciplinar. Ese poder termina siendo tan perverso, ¿no? Porque además los perdía el tema del poder, la voracidad, la codicia. Y yo creo que esto desde lo ético, desde lo filosófico, son cosas que nos tenemos que preguntar. El libro cuenta la acumulación de dinero y de fortuna. Miren, ni varias generaciones de hijos y de nietos podrán gastar la plata que han juntado y que han acumulado. Entonces uno se pregunta el porqué de esa actitud, de ese comportamiento tan codicioso, tan avaro. ¿Cuál era la necesidad de acumular? Algunos son muy jóvenes acá, pero yo soy más viejita. Nosotros tenemos el recuerdo de aquel dibujito de Disney que era el tío rico. El tío rico era el que se sentaba arriba de la montaña de las monedas y ni siquiera las gastaba, no las disfrutaba. Su único disfrute era estar sentado arriba de las monedas. Y a mí a veces me da la impresión que es así, porque han sido una familia que ni siquiera tiene amistades, que ni siquiera cultiva, digamos, vínculos o relaciones sociales, digamos. Tiene mucho de enfermo esa actitud frente a la plata que han tenido, ¿no? Y por eso yo la identifico un poco con esa idea del tío rico, que era sentarse arriba de la montaña de dinero, ese papel del dinero. Y por eso también siento que entre las cosas que nosotros tenemos que hacer es volver a construir una sociedad basada en valores humanos, en valores morales. Yo creo que esos son los desafíos que tenemos. La otra hipótesis del libro también es la instalación de un modelo muy autoritario. Muchas de las cosas que pasaron no son casuales. A veces criticábamos un gobierno que no tenía reuniones de gabinete, que los propios ministros se enteraban de decisiones que se tomaban sobre sus propias áreas cuando salía en la prensa. Bueno, estas cosas tampoco son casuales. Esa concepción tan verticalista, centralizada de la toma de decisiones, que ha sido una característica de los últimos años, es lo que también termina siendo o es directamente funcional a esa acumulación que se hace. Solamente cuando las decisiones se toman de esa manera es que en realidad a lo que lleva es a que los que están en el alrededor ni siquiera discuten las cosas, porque muchas veces ni siquiera se enteran de las cosas que pasan. Eso tan centralizado, tan verticalista, tenía que ver con el manejo de las decisiones y del dinero. Cuando uno se pregunta después de tantos años, la reforma de la Constitución del año 94 estableció que había que sancionar una ley de coparticipación para hacer más justo el reparto de los recursos públicos entre las provincias. No es casual que no se haya hecho, porque tener el manejo de la chequera era lo que daba poder, y ese es el círculo vicioso. Entonces, yo tengo la chequera, yo soy el que reparte, y eso me permite también quedarme con el poder. Y el poder se repartía según el nivel de disciplinamiento. Yo digo que les daban a los que pasaban por el besamano y a los otros los castigaban. Esa cosa tan centralizada también fue funcional. El manejo de los recursos, no tener una ley, permitió que tuviéramos niveles de discrecionalidad tan altos. Y un país, para poder progresar, desarrollarse, crecer, generar empleo, igualdad de oportunidades, necesita instituciones. Las instituciones no son los edificios, las instituciones son las reglas. Las reglas a partir de las cuales todos los ciudadanos saben que son iguales frente a la ley y frente a la justicia. Y lamentablemente se destruyeron en gran medida las instituciones, porque eso era lo que permitía también
que de la misma manera y en la misma dimensión en que se deterioraban las instituciones, ese deterioro permitía, por supuesto, el enriquecimiento. El deterioro, las grietas que se hacen en el funcionamiento de las instituciones son siempre el lugar por donde se mete el crimen organizado. Cuando hablamos de crimen organizado hablamos desde el narcotráfico, que penetra cuando no hay instituciones, y la corrupción de la misma manera. Es como todo un sistema que se va retroalimentando también. Cuento dos cositas pequeñas sobre el libro y voy terminando porque si no sé que aburre mucho. Dos cosas del libro pequeñitas. Una es contar un poco cómo empezó, que es lo que el libro habla en el primer capítulo sobre la sospecha. Cómo empecé yo, cómo empezó esta cuestión de la investigación. Porque se ha dicho mucho que me pasaban información los jueces, esto y lo otro. Y la verdad es que yo empecé, siempre lo digo, hasta casi sin querer, casi inocentemente. En el año 2012-2013 era un comentario bastante generalizado el nivel de riqueza que tenía la familia Kirchner, que se expresaba en las declaraciones juradas. Todos sabíamos que tenían mucho dinero y muchas propiedades. Entonces yo fui a mirar la declaración jurada y ahí es cuando me encuentro que más allá de toda la cantidad que tenían, los 20 y pico de plazos fijos, con mucho dinero, muchos inmuebles, a mí me llamaron la atención las sociedades. No sé por qué, terminé yendo con la mirada en las sociedades. Una de esas sociedades es la llamada OTESUR, OTESUR Sociedad Anónima. Entonces, a mí me genera curiosidad que la declaración jurada de Cristina decía OTESUR y su participación accionaria en el año 2012-2013 eran casi 10 millones de pesos. Entonces yo digo, bueno, quiero saber de qué se trata, qué hace esa sociedad OTESUR, quiénes son los socios, esos 10 millones de pesos son el 10% de la sociedad o el 100%, quiénes son sus socios. Y ahí voy a la Inspección General de Justicia, que es el organismo donde estaba inscrita la sociedad, a averiguar de qué se trataba. Y ahí es donde me encuentro que la sociedad de la Presidenta de la Nación no presentaba balances, no actualizaba directorio, no pagaba las tasas y tenía un domicilio falso. Entonces, la sociedad de la Presidenta de la Nación. Yo en ese momento hago una denuncia contra los funcionarios que teniendo que controlar, no controlaban. Y algunos decían, ¿y cómo va a investigar a la sociedad de la Presidenta? Bueno, la verdad es que esos deberían ser los papelitos más ejemplares, los de la Presidenta, porque si no es muy difícil pedirle cosas a los demás si uno desde arriba no empieza con el ejemplo en realidad a mostrar. Y ahí es obviamente donde yo voy a mirar entonces qué pasaba por detrás de una sociedad tan trucha. Y es lo mismo que fue a averiguar el juez. Y ahí es donde nos encontramos que las sociedades se utilizaban como pantalla para recibir dinero de los mismos empresarios que eran beneficiados en las decisiones políticas del gobierno. Lázaro Báez fundamentalmente, que era no un empresario cualquiera, es una persona que constituyó él su empresa un mes antes de que Néstor Kirchner asumiera. Por lo tanto, hay una premeditación muy grande en lo que era la búsqueda de ese enriquecimiento que iba a obtener a través de las obras públicas. El otro después es Cristóbal López. Después, cuando empiezo a averiguar sobre la otra sociedad, que era Los Sauces, era peor todavía. La de Los Sauces es una sociedad que tiene solo dos clientes, que son Cristóbal López y Lázaro Báez. No voy a contar mucho más de esto, simplemente cómo fue que empezó. Así es como va esa sospecha, es lo que me permite después ir investigando sobre el resto. Y la otra cuestión que describe el libro es lo que yo le llamo el modelo de negocios, que era ese modelo concebido desde la centralidad de la toma de decisiones, donde la obra pública es lo más impactante, lo más fuerte, sobre todo por esos ejemplos que daba recién, que son las viviendas, que son las rutas donde la gente se muere y la plata se termina yendo. Ustedes vieron que el otro día se dieron estos números que nosotros planteamos de hace tiempo. En la proporción, la provincia de Buenos Aires, que tiene el 38% de la población total del país, recibía la misma cantidad de dinero destinado a rutas, a obras viales, que Santa Cruz con el 0.5, creo, de la población, ¿no? Los porcentajes eran realmente escandalosos.
en la declaración que salga el juez Ercolini esta semana, donde la cita indagatoria y traba la inhibición de los bienes, esas son algunas de las cosas que dice. ¿Cuál era la maniobra? La primera fue llevar al amigo a la condición de empresario contratista. La segunda fue concederle a este amigo ser parte de todo un sistema donde se simulaba la competencia, pero en realidad no había competencia porque él se quedó con todas las empresas que prestaban las obras públicas y entonces ganaba todas las licitaciones. Concentrar esas obras en la provincia de Santa Cruz y facilitar además un sistema de pagos que no tenía ningún otro empresario. Cuando se van del gobierno, todos los registros dan cuenta que con ninguno tenían un pago prácticamente total como con Lázaro Báez. A todos los demás le dejaron deudas, a Lázaro Báez no. La diferencia, incluso sí para notar, es que Lázaro Báez, como otros de los empresarios que fueron muy beneficiados, cerraron sus cortinas cuando el gobierno cambió, porque vivían solamente con la plata que recibían del Estado y nos dejaron miles de trabajadores en la calle, porque esta es la otra cosa que hay que notar también, por eso decía, las consecuencias sociales, humanas. En lo económico, la corrupción que ha habido en la Argentina no ha sido neutra. El mundo nos mira y nos mira desde esa concesión, no es casual que los índices de transparencia internacional ponen a la Argentina en el puesto 105 de 370. Nuestra calificación es una calificación que de 1 a 10 estamos en 2 puntos y pico, estamos recontraplazados, ¿no? Y todo esto es lo que hace que después paguemos tasas, paguemos intereses a tasas más altas que el resto, no recibamos créditos, que el que va a invertir elige ir a otro lugar y no al lugar donde tiene que pasar por un mostrador para dejar un vuelto. Y esto después, ¿cómo repercute? Bueno, la pérdida de inversiones es siempre pérdida de empleo. Entonces, insisto, hay que mirar el tema de la corrupción desde los ojos de las personas afectadas. Lo más grave de todo esto es de qué manera esto ha impactado. Porque además, y con esto voy terminando, lo grave es que gobernaron en los años de más bonanza económica de la Argentina y nos dejaron 12 millones de personas en condición de pobreza. Entonces, eso derrumba el relato. Eso que es la contracara de lo que nosotros buscamos acá, que es el manejo de ese modelo de negocios con el cual se enriquecieron, una cosa tiene que ver con la otra. No es neutro para la Argentina lo que ha pasado. Entonces, vuelvo a lo que intenta hacer esto, que es una convocatoria. Le agradezco a Gustavo Zúcar y ser el anfitrión de esta reunión también y haberse ocupado personalmente de tener un auditorio tan pero tan diverso, tan plural, que sinceramente agradezco. Yo tengo la gran esperanza de que la Argentina esté reaccionando. Como dije antes, tal vez tuvimos que chocarnos con el dolor, la obscenidad y la vergüenza de lo que nos ocurrió, pero siento que estamos en condiciones. Yo tengo una gran esperanza sobre el tiempo que viene. Creo que estamos en un momento de transición. Seguramente las cosas que este gobierno está haciendo no todas nos satisfacen, pero lo cierto es que hemos empezado un camino distinto. La Argentina tiene también la posibilidad de una alternancia. Estamos fortaleciendo la democracia y eso es lo que vale. Pero vale por sobre todas las cosas el compromiso de una sociedad donde, y esto es particularmente lo que quiero plantear, no sirve ser o considerarnos personas individualmente honestas. No sirve dormir tranquilos a la noche, poner la cabeza en la almohada y decir yo no robé. No sirve ser individualmente o personalmente bueno en una sociedad carente de valores. Nuestra responsabilidad para que efectivamente estemos en un tiempo de inflexión y podamos hacer realidad la ilusión y la esperanza de una Argentina distinta es que volquemos nuestras capacidades, nuestra honestidad individual, nuestra posibilidad ejemplar en la construcción de un conjunto de valores que sean los que rijan nuestra sociedad. Seamos parte de una construcción de tipo colectiva. El libro, yo digo, no está terminado, porque no está terminada la historia. En un momento tuve que decir, hasta acá llego, porque había novedades todos los días. Uno lee todos los días los diarios y hay novedades.
La propuesta que yo hago es que un poco la conclusión y el epílogo de la historia podamos escribirlo nosotros desde una convicción y una visión de la Argentina que queremos. Y entonces sí habremos podido saldar una historia triste, pero